Bienvenidos, bienvenidas a Urbanos, como todas las semanas, aquí por Radio Sónica Más, en esta idea que siempre decimos de ver cómo cambian las ciudades y cómo impacta en su gente, siempre haciendo foco, eje en Buenos Aires, en Mar del Plata y en Rosario, algo que venimos insistiendo desde el año 2013 hasta ahora, ya hace bastante tiempo. Y hoy vamos a hablar, en este caso, de la ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, general, un tema que nosotros siempre particularmente nos interesa, que es el patrimonio y la identidad. Hoy hemos invitado a una persona que es especialista, es el arquitecto Marcelo Magadán, que es especialista en restauración, en conservación, y que es un amigo de hace muchísimos años y que siempre compartimos esta mirada, este interés por el rescate de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, así que es un placer tenerlo hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Marcelo. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Bueno, decíamos, ¿no?, que es un tema que siempre nos ha preocupado, ¿no? La defensa del patrimonio, la identidad, en todos los momentos, que siempre es difícil, pero hay momentos que es más difícil todavía, ¿no? Estamos en uno de esos momentos muy difíciles, probablemente el más difícil de todos los que a mí me tocó ver de la vuelta de la democracia para acá. Y en algún caso, pensando esto en lo que está pasando con la Comisión Nacional de Monumentos, que yo creo en un proceso que va a ser prácticamente imposible de revertir, al menos como está planteada la actual gestión y cómo venía planteada la gestión de la Comisión de Monumentos en los últimos años. Claro, vos lo podés decir por haber estado adentro, ¿no? Haber participado y, bueno, ver todo lo que fue el proceso de los últimos años, y ahora lo ves desde afuera como incluso se ha agravado, ¿no? Claro, yo cité la vuelta a la democracia no casualmente porque en aquel momento la gente que estuvo a cargo de la Comisión de Monumentos, el presidente en ese momento era el arquitecto Jorge Enrique Ardoy, tuvieron la particular misión de volver a poner el tema del patrimonio sobre la mesa, es decir, un tema que prácticamente durante muchos años no había pasado de la declaratoria de algunos casos que estaban ligados a la historia del país y algunos próceres y demás, con un concepto muy arcaico del patrimonio que atrasaba 20, 30, 40 años respecto de lo que estaba pasando en otros países del mundo, pero incluso del mundo, entre comillas, subdesarrollado, pensando por ejemplo en México, donde toda la gestión y el manejo del patrimonio tenía un sustento mucho más moderno que lo que ocurría acá en la Argentina. Ahí hubo como un cimbronazo importante porque se amplió el concepto de patrimonio y se incorporaron una serie de cuestiones que habían pasado prácticamente desapercibidas hasta entonces, pensando en patrimonio arqueológico, la arquitectura vernácula, una arquitectura más de cercanía que dejaba un poco de lado este concepto de la cosa tan monumental y demás, los poblados históricos. Y lamentablemente después se produjo una suerte de estancamiento a lo largo del tiempo, fundamentalmente producido por el lugar que empezó a ocupar el patrimonio dentro de cultura, en un país donde cultura ocupa un lugar por allá, por el fondo de todo el presupuesto y la gestión de los diferentes gobiernos. Entonces, era como el pedacito muy chiquitito de ese pedacito que era cultura, donde, por ejemplo, nunca había recursos suficientes como para poder hacer cosas que tampoco era hacer obras, porque las obras no las hacía la Comisión de Monumentos, dependía del aporte que se podía hacer desde obras públicas de la Nación. Por eso es importante aquí hacer un paréntesis y explicar un poco cuál era o cuál es la función o cuál era, porque ahora se está por transformar el rol que tenía la Comisión de Monumentos en esta materia, ¿no? Bueno, era el organismo que de alguna manera garantizaba la salvaguarda de ese patrimonio porque tenía la tutela del patrimonio histórico nacional, que reunía alguna de las siguientes particularidades. O tenía una declaratoria como Monumento Histórico Nacional, declaratoria que venía por vía del Congreso o por vía del Ejecutivo, a través de un decreto, o eran bienes del Estado, propiedad del Estado Nacional con más de 50 años de antigüedad, que quedaban automáticamente tutelados por la Comisión de Monumentos.
lo que fue ocurriendo con el paso del tiempo, que diferentes gestiones fueron vendiendo bienes del Estado, razón por la cual dejaban de estar automáticamente tutelados. En términos generales no se tomaba el resguardo de generar una declaratoria previa que ese bien fuera vendido, con lo cual mucha cosa quedó desprotegida. Ahora, de cualquier manera, la comisión empieza a actuar en la década de 1940. No pensemos que... Por una ley fue esa. La ley 12665, no pensemos que... esa ley fue modificada en 2014, pero hubo un recorte, más que un recorte, un reenfoque de algunas cuestiones y demás, pero que no cambiaba la cosa de fondo. Ahora, el dato interesante de todo esto es que a lo largo de todos estos años, 80 si no me equivoco, por ahí andamos, un poco más, lo protegido a nivel nacional en el país son 1.525 bienes. Y cuando hablo de bienes, se habla de bienes porque, entre otras cosas, por ejemplo, hay sepulcros históricos. O sea, dentro de esos 1.525 hay sepulcros que son históricos porque allí están los restos de alguien que fue considerado un prócer de la nación. Lo cual, digamos, en un país como el nuestro, con tanto patrimonio y demás, da como un recorte que con sabor a poco, así como que hay poca cosa que está protegida. Considerando que son 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, sean 24 distritos, da más o menos 63 edificios protegidos, 63 bienes protegidos, perdón, por distrito en promedio. Es muy poco. Es poco. No es lo único poco vinculado a la Comisión de Monumentos. A ver, porque la otra cuestión también tiene que ver con la comisión no podía declarar monumentos, tenía que recurrir a un decreto presidencial. Esta es una de las atribuciones que acaba de perder ahora con el recorte al que después me voy a referir. Los montos que tuvo adjudicada la comisión normalmente para trabajar siempre fueron escasos, y insisto, no eran para hacer obra, las obras dependían de obras públicas de la nación. Ahí la decisión de qué obras se hacían y qué obras no se hacían pasaba por algunas otras cuestiones que tenían que ver básicamente con la gestión política. Para tener la superintendencia sobre... La superintendencia de la comisión sí, pero no era la comisión la que hacía los pliegos, contrataba las obras y demás. Ahora, no solo dependía de esto, sino que además había permanentemente recortes del dinero adjudicado para obra pública. Y acá hay otra cuestión a tener en cuenta, que es que en la actual gestión no hay obra pública. Con otro agravante que tiene que ver con que si esperamos que la obra pública la haga un privado que tenga determinado interés, probablemente pueda interesarse en hacer una ruta que tenga un tránsito importante, porque va a poder recuperar la inversión con peaje. ¿Quién va a restaurar un monumento histórico? ¿Quién va a restaurar un sitio arqueológico? Es decir, acá hay un vacío importante que no está resuelto y que no va a ser factible. Al contrario, parecería que la idea es que no se resuelva, digamos. Sí, o por lo menos digamos que la gente que ha tomado alguna determinación lo ha hecho sin estar muy informado de cómo funcionaba y para qué servía la Comisión de Monumentos. La otra cuestión ligada a la comisión también tiene que ver con los recursos no solo económicos, que no los tenía, últimamente no tenía ni caja chica. Que además, por ejemplo, los integrantes de la comisión trabajan ad honorem. Claro, hay un cuerpo colegiado de los cuales, salvo 2 personas, la presidenta y el local secretario, todo el resto trabajábamos, yo estuve allá adentro y los que están ahora también, ad honorem. Y después había una planta con una cantidad de gente que estaba contratada, que esa gente automáticamente a finales del 2023, principio del 2024 quedó afuera. Según tengo entendido, el personal afectado a la comisión hasta ahora eran 27 personas, de las cuales unas 7 personas profesionales tenían la capacitación como para poder llevar adelante y resolver las cuestiones técnicas. Y de nuevo una cuenta que vale la pena sacar: 1.525 monumentos dividido 6 personas, y está dando 254 monumentos por persona. Sí, algo que es imposible de abarcar, por más que se tenga buena voluntad. Entonces, se van reuniendo allí una serie de cuestiones que hacen que de a poco, porque de a poco la función de la comisión se fue erosionando, con falta de personal, con falta de capacitación del personal, con
falta de recursos. La Comisión de Monumentos no tuvo nunca un vehículo a cargo. Ujú. Y con las sedes también. Las sedes fueron de un lado para el otro otro, también. pero cada vez reduciéndose más, perdiendo posibilidades de mantener su archivo en condiciones y demás, eh, con marcados problemas de recortes de pasajes, de viáticos y demás, donde el grueso de los monumentos están en el interior. Sí. Y con el apoyo de delegados en el interior que tienen los mismos problemas y además trabajan también ad honorem. Entonces, la verdad que la gestión ha sido muy difícil, ha ido empeorando de a poco, pero ahora con el decreto del 345 del 12 de junio, que le recortó las atribuciones, además deja de ser un organismo que tenía cierta autarquía para moverse y queda supeditado a un director nombrado políticamente y donde todavía no está como muy definido cómo va a quedar el resto del armado. Ujú. El cuerpo colegiado deja de funcionar como tal. Lo que se va a nombrar es una especie de consejo asesor, un nuevo cuerpo colegiado que va a asesorar al director, que de nuevo va a ser honorario. Entonces, volvemos a esta situación donde menos dinero, menos atribuciones, menos personal técnico y especialistas capacitados, y donde los que se suponen que van a estar puestos allí para aportar el conocimiento que se va a necesitar, van a tener que seguir trabajando a honorario. Y además con un componente político más importante, ¿no? Porque antes creo que la comisión, los integrantes excedían un mandato de cuando fueron nombrados por un gobierno para justamente seguir su tarea, ¿no? Que en este caso creo que no estará contemplado. Hasta donde leí, el decreto no dice nada al respecto. Pero puede que a lo mejor yo no lo haya leído con la suficiente atención como para... Pero ver. ahí estaba esta desfasaje entre... Sí, porque el tema es que la comisión respetaba los viejos periodos de gobierno Claro. de 6 años y cuando empezaron a ser de 4, entonces en realidad había continuidad, que a veces generaba algunos temas donde continuaba alguien, no se prorrogaba alguien, no se prorrogaba el resto. Bueno, esas cosas pasaron. Pero ahora va a ser todo de cero, van a poner todo ahora, digamos. Teóricamente sí, no se sabe cuántos van a nombrar, porque pueden nombrar hasta 10, pero también hasta 10 pueden nombrar 2 y teóricamente debería funcionar igual. La comisión por ahora está dependiendo directamente del secretario de Cultura y bueno, nada, yo contaba antes que perdía atribuciones, pierde 15 de 18 atribuciones que tenía y... prácticamente todo. Por ejemplo, no va a poder proponer más declaratorias de monumentos, no va a poder establecer más las pautas y los criterios de selección y valoración del patrimonio, no va a poder designar los delegados, no va a poder, todo es grave, ¿no? Pero desde el punto de vista de la protección de un monumento, esto es muy grave, porque no va a poder establecer áreas de amortiguación, esto es, en el entorno de un edificio declarado monumento, evitar que se construyan determinadas cosas que puedan impactar negativamente en ese monumento. Este es un concepto, no es nuevo, pero es moderno, digamos, se aplica mucho a nivel internacional y desde UNESCO, en todo lo que tiene que ver con patrimonio mundial y demás, esto es una exigencia prácticamente. Esto desaparece, o sea, ya la comisión no va a poder pedir más que se regule lo que se construye en el entorno de un monumento. No va a llevar más el registro público de los bienes protegidos, no va a poder organizar o participar de congresos sobre el tema, una cosa que no tiene ningún sentido. Totalmente insólito. No va a poder soltar ni subsidios ni aportes económicos en forma directa. Si alguien que quiere donar algo, no lo va a poder, la comisión no lo puede recibir, y tampoco va a poder celebrar convenios de cooperación. Es decir, estos son algunos de las 15, no son las 15. Sí. Entonces uno se pregunta en realidad cuál es el objetivo. Teóricamente, según la ley esta de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, en realidad yo me siento un poco más atado que antes de la ley, tenía como objetivo optimizar recursos, reducir costos y hacer más eficiente la gestión. La realidad es que lo único que va a terminar pasando es, reducir costos en función de reducir inversión. De cualquier modo, la reducción de costos es muy poca porque
La planta básica, en teoría, se va a seguir manteniendo, son estas 27 personas. Contratos ya no hay. Em, Otros gastos tampoco se estaban financiando, no había ni siquiera caja chica. Eh, la reducción, si se va a que el nuevo cuerpo es completamente honorario, en realidad ahora se estaban pagando del cuerpo colegiado 2 sueldos, presidenta que deja de existir, bueno, en realidad pasa a ser director, o a haber alguien que va a cumplir esa función con un cargo de director, no tengo idea cuánto dinero pueden ahorrarse ahí. Pero con mucho menos competencia, digamos. Sí, habría, sí, porque en realidad lo que va a haber es aún más, ¿qué te diría? Dependencia de tipo político. Claro. Y no es que la comisión no la tenía, dependía un poco de la cintura. Pero había cierta autarquía o autonomía. Alguna vez ahora podía, es verticalismo. Antes podía decir que no. Lo dijeron, no, era otra historia. Antes podía decir que no. Ahora ni siquiera puede decir que no. Le va a pasar, si no, lo que le pasó a Di Meglio con el histórico, ¿no? Lo van a correr rápidamente. Pero en realidad lo que se van a ahorrar va a ser el sueldo que le pagan ahora al vocal secretario. Es decir, es un sueldo. Después, optimizar recursos y hacer más eficiente la gestión no pasa ni en el caso de la comisión ni en ningún otro caso por recortar o por sacar gente sin pensar demasiado la cosa. Es decir, lo que yo creo que ocurre es que acá se buscaban respuestas con impacto mediático y que optimizar recursos y hacer eficiente una gestión requiere de conocer de esa gestión, de conocer de qué va ese organismo y trabajar mucho para proponer una cosa distinta, aún con los mismos recursos que están disponibles. Sí, o sea que en vez de preservar la identidad es como que se quiere olvidar, ¿no? De parte de la historia, parte del pasado. Es bastante extraño, ¿no? El objetivo que Sí, pareciera que se busca. Me falta, tal vez me falta inteligencia para pensar por dónde puede venir esa cuestión de cómo se cose todo esto atrás. Pero lo que empieza a ser llamativo es lo que pasa con la comisión en relación a la memoria y a la identidad, lo que pasa con los museos en general, lo que acaba de pasar con el histórico en particular, lo que pasó con los institutos de investigaciones históricas, lo que está pasando con el CONICET, donde a nivel del doctorado, aparentemente uno de los recortes más importantes pasa por el área de humanidades, donde está historia. Es decir, da la impresión de que de alguna manera se quiere borrar, probablemente el plan sea borrar la historia reciente, pero en realidad no se dan cuenta que para borrar la historia reciente está borrando toda la historia. O en el caso de Chapadmalal, ¿no? Que estamos viendo que se quiere directamente privatizar o concesionar, cambiándole el eje totalmente de lo que siempre significó, ¿no? Sí, y construyendo, hay una especie de torres también, megatorres. O sea, en un proyecto donde no se está pensando, porque la otra cosa que no se está pensando, y en esto se evidencia el desconocimiento y la falta de gente que entienda del tema en la toma de este tipo de decisiones, es que el patrimonio en muchos otros países del mundo, vuelvo a citar el caso de México, es un recurso económico fenomenal. Donde incluso acá es llamativo que un ministerio como Turismo, que la pelea típica en otros países, y vuelvo a citar el caso de México porque lo conozco de cerca, es entre el área de turismo que quiere explotar de una manera hasta irracional los poblados, los monumentos, llevándolo al extremo, lo que se está viendo que está pasando en Europa ahora, en algunos lugares de España o en Venecia y demás, es que están haciendo lo imposible por evitar que vayan los turistas, por lo que eso implica como afectación de la vida local, ¿no? Bueno, entonces es un tema que está tratado, estudiado, y demás. Acá es como que Turismo de Nación no se entera que hay un recurso que puede ser explotado de otra manera, y no hay nadie que esté trabajando sobre esta posibilidad de recuperar patrimonio para darle un uso no solo de tipo social, identitario, histórico, cultural, sino también usarlo racionalmente como un recurso económico. A veces uno no toma conciencia, ¿no? Pero de estos bienes que están protegidos, está desde la Casa Rosada, la Casa de Tucumán, si el día de mañana se le ocurre hacer un emprendimiento, una concesión, ahora tienen como el camino llano, ¿no? Y seguramente a alguien se le va a ocurrir, es más probable que se le ocurra hacerlo en la Casa de Tucumán que hacerlo en otro edificio perdido por ahí por el medio
de algún cerro, sí. Pero corremos ese riesgo que a partir de esto, como que no... Hoy la cosa depende de una decisión de Presidencia de la Nación, del Secretario de Cultura, y de ahí para abajo nada. Es decir, yo creo que todo el mundo de alguna manera hace la veña porque sabe que si no le queda poco tiempo en el cargo. Sí. Qué barro, qué tremendo, ¿no? Como decíamos, la defensa del patrimonio siempre ha sido una tarea desigual, muy difícil, vos lo sabés desde adentro, pero en contextos como el actual, realmente, ahora sí que está en una situación absolutamente indefensa, ¿no? Directamente Sí, ya. sí, 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 sí. Sí, eso de alguna manera ha reavivado a niveles más locales, ¿no? No tanto a nivel nacional. La acción de grupos de vecinos o de grupos barriales y demás que están tratando de encontrarle la vuelta para llamar por lo menos la atención sobre ese patrimonio que se destruye, pero yo creo que estamos metidos en un problema grave y la verdad que me cuesta encontrar la punta del ovillo de por dónde se va a salir de esto. Vos sabés que nosotros, además de Buenos Aires, hacemos foco en Mar del Plata, en Rosario, y está pasando lo mismo, ¿no? Sí, sí. Son cuestiones comunes a las grandes ciudades, lamentablemente, el tema de la pérdida del patrimonio, ¿no? Vos fíjate que lo que ocurre con eso es el efecto contagio. Es decir, si algo se hace en Buenos Aires, Claro. rápidamente se copia en el Sí. interior. Ujú. Es decir, acá en Buenos Aires se han, en muchos lugares, nivelado el pavimento de las calles con las veredas y se han puesto unos volardos con forma Sí. de bala que todo el Ujú. mundo se lleva por delante cuando camina o cuando pasa con el auto. Y uno viaja al centro histórico de Salta y lo ve en la esquina de la plaza. Es decir, los distintos modelos Sí, se copian. imitan Sí, rápidamente sí. y si algo funciona acá, ¿por qué no probarlo en otro lado? Bueno, hicimos un poco de catarsis, podemos decir, ¿no? Marcelo, hace rato que no nos veíamos, pero bueno, esperemos que estos pocos lugares donde podemos manifestarlo, lo hagamos, ¿no? Por lo menos para que no se vaya de la agenda, porque acá todo se va rápido, ¿no? Y bueno, ojalá podamos hacer nuestra pequeña contribución. Seguramente te vamos a volver a convocar próximamente, porque son temas que a nosotros siempre nos hace foco de que tenemos que tenerlo siempre vigente, ¿no? Perfecto, cuando gustes. Así que muchísimas gracias, como siempre, No, Marcelo. te agradezco el espacio y bueno,